Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Y para comenzar le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mas no teniendo con qué pagarlos, mandó su rey que fuese vendido él, así como también su mujer, sus hijos y cuanto tenían, y que con su producto le pagase la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, le dejó marcharse y le perdonó la deuda. Habiendo salido el siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándole del cuello le ahogaba, diciendo: págame lo que debes. Derribado a sus pies, el consiervo le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mas él no quiso esperar, sino que se fue e hizo encarcelarle hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron profundamente y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Le llamó entonces su señor y le dijo: siervo malo, toda la deuda te condoné porque me lo rogaste. ¿No debías pues tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Y enojado su señor, hizo que lo entregasen a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de corazón cada uno a vuestro hermano. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su virtud. Vestíos la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo, porque no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, sino también contra los principados y dominaciones, contra los gobernadores de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus de maldad que andan por los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, aguantar hasta el final en el combate y manteneros dueños del terreno. Estad pues firmes, ceñidos vuestros muslos con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia, y teniendo los pies calzados con el celo para propagar el evangelio de la paz. Tened siempre embrazado el escudo de la fe, con que podáis detener todos los dardos encendidos de Satán, y tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos en este Evangelio, en este domingo 21º después de Pentecostés, varios temas que podríamos tratar y profundizar en el sermón. Por lo pronto, el Evangelio nos habla del perdón de nuestro prójimo, e incluso cuando los padres, los apóstoles, le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que les enseñe a rezar, Él les dictó palabra por palabra el Evangelio, el Padre Nuestro, que, como ustedes saben, Santo Tomás de Aquino lo dice, en él están contenidas todas las peticiones que nosotros debemos dar a Dios en las peticiones del Padre Nuestro. Y una de ellas dice: perdónanos nuestras culpas, así como nosotros perdonamos deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la condición incluso para el perdón de nuestras deudas para con Dios. Un pecado es una deuda con Dios, porque le debemos todo nuestro reconocimiento, somos criaturas suyas, y un pecado es un acto de soberbia, una desobediencia para con Dios, y en cierta manera es cuasi infinita, podríamos decir,
La prueba está que el castigo de un pecado mortal es el infierno eterno, donde la persona condenada paga durante toda la eternidad la culpa, sin poder lograr satisfacer nunca la justicia divina. En el Evangelio de hoy nos cuenta que este rey tenía un súbdito que le debía 10.000 talentos, una fortuna, algo incansable en aquel momento para un simple siervo, porque así son las ofensas que nosotros hacemos a Dios, son realmente enormes. ¿Por qué? Porque el ofendido es Dios. Bien, ¿qué pasa? Este rey lo llama a rendir cuentas, dice que sea vendido él, toda su familia, para de alguna forma pagar la deuda. Este siervo le pide misericordia, en realidad le pide tiempo, y Dios no solamente le da tiempo, sino que le condona la deuda, diciendo que ya no hay más deuda con él, usando de la misericordia. Pero este siervo sale inmediatamente, se encuentra con un compañero que le dé apenas una pequeñísima deuda y él no se la quiere perdonar. Es importantísima esta petición del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestro Señor nos manda poner nosotros mismos la condición. La condición es, en la medida en que nosotros perdonamos las ofensas que nos hacen, entonces así nuestro Señor Jesucristo nos las va a perdonar. Y la diferencia de lo que nosotros perdonamos con respecto a lo que le debemos a Dios es prácticamente infinita, porque el ofendido en este caso es Dios. Debemos estar siempre dispuestos al perdón de nuestros prójimos, simplemente porque nuestro Señor Jesucristo lo mandó y porque así manda la convivencia de los verdaderos hijos de Dios. En la medida como yo juzgare a los demás, así voy a ser juzgado. Muy parecido también es esta aseveración, esta enseñanza del Evangelio. Eso por un lado, pero después yo quería hacer un poquito hincapié en el tema de la epístola de San Pablo, que nos habla y nos previene de los ataques del demonio. Creo que yo estuve aquí el día de... No estuve aquí el día de San Miguel Arcángel, cuando festejamos la fiesta de este glorioso arcángel que venció a Lucifer y lo arrojó del cielo al infierno, gritando su propio nombre, Micael, que significa quien como Dios. Su Santidad León XIII puso oraciones después de la misa, estas que rezamos, las 13 Ave Marías, junto con la oración de San Miguel, la Salve, y esa otra oración, dado que tuvo una visión luego de una misa, como ustedes recordarán, donde él escucha una conversación entre Dios y el demonio le pide a Dios 100 años para destruir su iglesia. Algo parecido a lo que nos propone la misma misa de hoy con el tema de Job, tantas veces recurrente en mis sermones, porque realmente es hermosísima la figura de Job y de su fidelidad en las buenas y en las malas. El tema es que San Pablo ya nos previene de estos ataques del demonio. Dios le da esa autorización al demonio de combatir la iglesia. Y bien vemos cómo la está combatiendo y cómo la está sacudiendo de muchísimas maneras. San Pablo nos dice, revestidos con la armadura de la fe. Esto es importantísimo. Nosotros sabemos que la fe sola no nos alcanza para salvarnos, pero es importantísima tener la fe en toda su integridad. También es un tema medio recurrente de parte mía, pero como últimamente han pasado muchas cosas en esto de las redes sociales y hay tanta comunicación entre la gente hoy, sale una noticia en la India y en 2 minutos ya la conocemos nosotros aquí. Ustedes saben que Monseñor, mi hermano, ha estado haciendo algunos videos con respecto a la situación de la iglesia y cuál es el remedio ante esa situación de la iglesia. San Pablo nos dice que debemos armarnos
cubrirnos con el escudo de la fe, la armadura de la fe, la armadura de los hijos de Dios. Eso es aferrarnos a la doctrina íntegra de la Iglesia. ¿Y por qué digo íntegra? Porque precisamente en todo esto de las redes sociales, cuando Monseñor habla de lo que es el magisterio de la Iglesia con una claridad diáfana, porque los papas nos han enseñado con una claridad clarísima, valga la redundancia, para que entiendan, una claridad es perfecta. La Iglesia no se puede equivocar en sus enseñanzas. ¿Y quién es el que maneja todas esas enseñanzas? El Papa. El Papa tiene la autoridad, la promesa de nuestro Señor: yo he rezado por ti. Bueno, resulta que hace un video y saltan acá, un video acá, otro video acá, otro video acá, diciendo barbaridades con respecto a eso. Les digo por qué. ¿Ustedes tienen dudas? No. Pero muchísimas personas me han preguntado: padre, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que el Papa Vigilio se equivocó. Por ejemplo, una de las razones que se dan es: los papas se pueden equivocar, nosotros debemos seguirlos a los papas en aquello que no se equivocan. Fijan el disparate del razonamiento. O sea, el Papa es infalible en aquellas cosas que no se equivoca, porque en definitiva es decir eso. El Papa es infalible solamente cuando no se equivoca. Cuando se equivoca, es falible. ¿Y a quién le toca hacer esa distinción cuando es falible y cuando no es falible? A mí, a cada uno de ustedes. Entonces, en definitiva, no hay infalibilidad, no hay nada. Porque nos toca a nosotros hacer el juicio. ¿Dónde está la seguridad de parte nuestra? Todos los errores que van exponiendo en esos distintos videos: padre, pero a mí ni me va ni me viene, yo no estoy en ese tema, no me importa el tema de la infalibilidad papal, si la sede está vacante, si la sede... ¿Saben qué les digo? No pueden hacer eso, porque cuando nosotros nos aferramos a la doctrina es total, absoluta, una y única. Entonces no podemos decir: esto yo no me meto, ¿puedo yo decir mi ciencia no es suficiente para sacar conclusiones? Bueno, pero tengo obligación de saber o aferrarme a aquellos que saben y que me muestran el razonamiento. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a querer convertir a una persona, me va a sacar inmediatamente el tema. Pero ustedes no aceptan al Papa. Nosotros no es que no aceptamos al Papa. Decimos simplemente que ese hombre no es el Papa, por las barbaridades que enseña. El razonamiento es pero muy sencillo. Pero el Papa está asistido por el Espíritu Santo, precisamente porque está asistido por el Espíritu Santo, no se puede equivocar. Y nosotros vemos, mi inteligencia me dice que no puede haber contradicción, la inteligencia reconoce la contradicción, y yo no puedo renunciar a la inteligencia, que es también muy importante eso, porque es un don de Dios, es uno de los talentos, el más importante, podríamos decir, junto con la voluntad, de entender el problema y reaccionar. No, padre, yo simplemente la misa de San Pío V, dicen algunos, la misa tridentina, no importa qué sacerdote la dice, pero no, tiene que tener la doctrina en serio, tiene que tener la doctrina íntegra, porque la misa, aunque es lo mayor, lo más grande que nosotros tenemos, tiene que estar respaldada por la verdadera doctrina. Y desgraciadamente se ven muchos disparates. Y San Pablo nos dice: revestidos con el escudo, protegeos, con el escudo de la fe. Y la fe es íntegra. Hagamos de cuenta que yo les estoy dando una clase de catecismo. El catecismo se divide en 4 partes. Las cosas que debemos creer es el credo. En el credo voy viendo los distintos artículos del credo y llega un momento que el credo dice: creo en la Iglesia Católica. Cuando enseño la Iglesia Católica tengo que enseñar que la Iglesia es jerárquica, que Jesucristo fundó una iglesia y le puso un jefe, y que ese jefe es el Papa. Entonces cuando, por ejemplo, no, padre, no me meto en temas más profundos, ¿qué le tengo que decir? Al Papa, un chico me pregunta, o alguno de ustedes: padre, ¿hay que obedecer al Papa?
al Papa hay que obedecerlo. ¿En qué hay que obedecerlo? En todo aquello que le enseña de materia de fe y costumbres, moral, encíclicas, enseñanzas. Todo el tiempo el Papa está enseñando, sin poder equivocarse. Bueno, entonces tengo que obedecerlo a Francisco. Ahí es donde entra el gran problema. Y Francisco acaba de decir una enorme barbaridad que simplemente es la conclusión de lo que es el Concilio Vaticano II. Todas las religiones tienen camino de salvación, todas las religiones, como decíamos el otro día, los mártires, ¿para qué los mártires? ¿Para qué los santos? ¿Para qué las misiones? ¿Para qué las renuncias a dejar patria, familia, todo, irse al medio de la nada para ir a predicar y enseñar el Evangelio? Porque algunos dicen, no, la misa tradicional solamente. Me voy con la fraternidad, me voy con la resistencia, me voy con aquellos, con la línea media, que es un sacerdote, no sé dónde salió, pero dice la misa en latín como puede, porque normalmente no la dicen bien tampoco, por no haberse formado en ella. ¿A qué viene todo esto? Vuelvo a insistir, porque ustedes tienen obligación de hacer apostolado, de enseñar a los demás, y mucha gente les va a preguntar el porqué de esta situación, por qué se meten en tan profundo. Les digo, pues yo lo viví, en la fraternidad se decía, no toquemos el tema si la sede está vacante o no, nos pasa, nos sobrepasa. No sobrepasa. Es parte integral de uno de las enseñanzas del credo, de los artículos del credo. Creo en la Iglesia católica, apostólica, romana. Y la inteligencia necesita de la verdad. Y la verdad es, ya sabemos quién, es Cristo nuestro Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es por eso tan importante traer a relucir esto. Les pongo como ejemplo hay un video, padre, mire, me mandó este video, un montón de gente me reenviaron ese video donde están atacando a Monseñor, están destruyendo la posesión, un disparate, no, porque el Papa Vigilio cayó en herejías. ¿Saben qué? El Papa Vigilio, cuando firmó ese papel que decía herejía, era antipapa. Después él se retractó de sus errores, había un Papa verdadero al mismo tiempo, se retractó. Y era tan bueno en su arrepentimiento que fue elegido Papa después, y siendo Papa no falló. Y así todos los casos donde nos van poniendo, donde los papas fallaron. El Papa hereje, Honorio. Honorio, fíjense, tan hereje era que después un Papa siguiente a él habla del divino Honorio. Del divino Honorio, un Papa que cayó en herejía, entre comillas. Son todas mentiras, falsedades, grandes inventos que hicieron los enemigos de la Iglesia, simplemente. Los enemigos de la Iglesia. Y hoy, más que nada, nunca es más atacada por aquella advertencia que nos hace su santidad el Papa León XIII. Por eso, aferrarnos siempre a la fe. Y la fe, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es la fe? Es la adhesión de la inteligencia a aquellas cosas que Dios nos reveló y que son manifestadas a los hombres, a nosotros, a los cristianos, por medio de la Sagrada Escritura, la tradición, y que la fiel intérprete, en este caso, es la Iglesia, con su magisterio, y hasta la última coma. Pidamos esa fortaleza que nos pide, que nos enseña San Pablo el día de hoy. Debemos ser firmes porque constantemente el demonio nos ataca y somos débiles, somos flojos, somos nada. Si nos ponemos en la razón de este siervo que tenía esa deuda con su rey de 10.000 talentos, bien, nosotros somos eso, le debemos todo a Dios. Y Dios está dispuesto siempre a perdonarnos, a condonarnos esa deuda, siempre y cuando nosotros actuemos católicamente. Y entre eso, lo principal, la aplicación de este perdón a nuestras culpas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y una última aclaración,
que también nosotros los sacerdotes insistimos muchísimo. Hay católicos a veces que se preocupan porque aunque están dispuestos a perdonar y perdonan de hechos, muchas veces en su corazón, en su interior, sienten que guardan un rencor o algo contra la persona que los ha ofendido. Siempre volvemos a decir, el sentir no es consentir. Lo que yo pueda sentir en mi corazón, si no lo acepto con mi inteligencia y voluntad, eso queda allí. Así como cuando viene una tentación y me conmociona toda esa misma tentación de cualquier tipo que sea, si yo no la quiero, por más que la sienta, no la consiento, no es pecado. Entonces, muchas veces estamos dispuestos a perdonar, pero es tan grande la ofensa que nos hicieron que inmediatamente nos queda como algo, un sentimiento en nuestro corazón, bueno, simplemente rechazarlo como una tentación más y no preocuparse, porque Dios sabe de qué fibra estamos hechos y que somos naturaleza caída y que tenemos por lo mismo entonces inclinación al mal. Pidamos a la Santísima Virgen entonces todas las gracias necesarias para poder ser fiel en el día a día y hasta la muerte, y que así sea. Ave María Purísima.